Imagina que un día te propones a ver las primeras 3 fases del universo cinematográfico de Marvel, desde Iron Man 1 hasta Spider-Man Far From Home. ¿Sabes cuánto tiempo te tomaría? Para lograr esto tendrías que pasar 49 horas con 56 minutos frente a una pantalla. Sin embargo, si quisieras ver la fase 4 de Marvel completa, este número aumenta, ya que tendrías que pasar más de 55 horas frente a una pantalla. Y resulta impresionante saber que la fase 4 de Marvel dura más tiempo que las otras 3 fases juntas, sobre todo cuando te preguntas cuál fue la historia que verdaderamente contó. Hoy en día no conocer el UCM, al menos de nombre, es como no haber oído hablar del Super Bowl, ya que se ha convertido en una gran parte de nuestra cultura pop. Sin embargo, cada vez más personas hablan de que existe una saturación e incluso una fatiga alrededor de las producciones de estos personajes. De hecho, incluso James Gunn, el nuevo líder creativo del DCU, dijo recientemente que él cree que esta fatiga es algo real. Y cuando te lo dice el mero de una de las 2 más grandes compañías de superhéroes en el cine, pues hay que poner atención. Pero en este video no nos vamos a quedar con su palabra. Vamos a analizar las estadísticas y los datos duros para saber si los superhéroes realmente están en problemas, tanto en calidad como en taquilla, cuál es el problema que podría haber con ellos y sobre todo, qué podemos hacer al respecto. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a descubrir si el cine de superhéroes realmente está en un declive. ¿Existen datos duros que nos digan que el cine de superhéroes está en problemas? Para averiguar esto tuve que utilizar una de las grandes herramientas que la modernidad y la tecnología nos han regalado. Una tabla de Excel. En esta tabla, introduje la recaudación en taquilla de todas las películas de superhéroes de los últimos 10 años y esto fue lo que encontré. Aquí podemos observar un crecimiento gradual que culmina en el 2018 con cintas como Infinity War y Black Panther. Yo pensé que el clímax estaría en el 2019, que fue cuando se estrenó Endgame, pero no. Resulta que este año fue particularmente jugoso para el cine de superhéroes porque no solo Marvel tuvo grandes éxitos, sino también otros estudios como Warner con Aquaman, Fox con Deadpool 2 y Sony con Venom. Posteriormente vemos este gran declive que vino con la pandemia y aquí vemos cómo es que la taquilla se va recuperando. El 2022 entonces está en el 4º lugar de los últimos 10 años en términos de taquilla. No es un mal número, pero tendríamos que esperar a ver la taquilla del 2023 para ver si esta tendencia continúa. Pero bueno, ¿qué tal en términos de calidad? En esta gráfica de Excel introduje la calificación de la crítica y de la audiencia de Rotten Tomatoes de cada una de las películas de superhéroes de los últimos 10 años para poder sacar un promedio anual y ver si el cine de superhéroes está perdiendo calidad. Recuerda, una es la calificación que le da la crítica y otra la audiencia, y encontramos cosas muy interesantes. Lo primero es que hay varios puntos en donde la crítica y los usuarios parecen estar más o menos de acuerdo, con la crítica dando calificaciones ligeramente más bajas, pero las gráficas se mueven de manera similar. Esto cambia en algunos puntos específicos. En el 2016, la calificación de la crítica se aleja por primera vez de la del público, pero hay que aclarar que este año se estrenaron películas sumamente controversiales como Batman v Superman y Suicide Squad. El 2019 también es un punto de interés porque es la única ocasión en donde la audiencia da una calificación menor que la crítica, que fue el año en el que se estrenó Capitana Marvel, una cinta que recibió malas calificaciones a manera de protesta de muchas personas. Siento que esa película es feminismo forzado, le voy a poner podrido aquí. Finalmente podemos observar que desde el 2021 la crítica ha calificado cada vez más bajo a las películas de superhéroes, mientras que la audiencia parece seguir disfrutando de estas cintas, lo cual ocasiona que las gráficas se separen más que nunca. Hay que preguntarnos si la audiencia sigue disfrutando de estas películas como siempre, o es una manera de apoyar un producto que en general disfrutan, aunque ciertas películas no les hayan gustado tanto. Entonces realmente no podemos decir que la taquilla del cine de superhéroes está en crisis, aunque en cuestión de calidad, la crítica apunta a que sí hemos visto una caída en el último año, y uno de los términos más usados para hablar de estas nuevas películas es la palabra genérica. Pero bueno, ¿a qué se refieren con esta palabra? Para entenderlo bien necesitamos primero contestar a esta pregunta. ¿Qué son los géneros de cine y para qué sirven? Son categorías utilizadas para agrupar películas que tienen características similares en cuanto a trama, estilo, tono o temas que tocan. Por ejemplo, según el American Film Institute, los westerns son aquellas películas situadas en el oeste estadounidense que encarnan el espíritu, el conflicto y la caída de la nueva frontera. Entonces cada género tiene elementos e iconografía muy específica. El cine de género comenzó en la primera etapa de Hollywood, cuando los estudios tenían que producir muchas películas en poco tiempo y con poco presupuesto para satisfacer la demanda, ya que en estas épocas muy pocas personas tenían acceso a la televisión. Entonces lo que hacían era reciclar escenografías, vestuarios y hasta guiones para entregar productos nuevos en serie. Los géneros también le ayudan a la audiencia a saber qué esperar de cierta película para saber si van a verla o no. Esto ha ido cambiando con el tiempo y varios directores han explorado cosas muy interesantes con cada género. También hay muchísimas películas que mezclan géneros para lograr efectos diversos. La cinta Logan es un gran ejemplo de cómo se mezclaron el western con el cine de superhéroes, integrando elementos iconográficos como los paisajes semidesérticos e incluso los colores blanco y negro para decirnos quién es el héroe y quién el villano, algo que también era muy usado en los western a través del color del sombrero.
Y ya con esto en mente podemos entender mucho mejor a qué se refieren las personas cuando llaman a una película genérica. Cuando se llama a una película genérica, nos referimos a que tiene características o elementos que son muy comunes o estereotípicos de un género de cine determinado, pero que no ofrece nada nuevo. En otras palabras, la película sigue una fórmula establecida, pero no tiene nada distintivo que la haga sobresalir. Esto aplica muy bien a la última película de Shazam, en la cual vemos otra vez este cliché del objeto mágico mitológico que vimos en otras cintas como Wonder Woman 84 y nos lo presentan a través de la trama más básica que se les pudo ocurrir. No significa que estos clichés sean malos en sí. Seguramente hubo una época en la que incluso eran novedosos e interesantes, pero verlos por enésima vez pues es fastidioso. En el caso de Marvel siento que el factor genérico se duplica, ya que las películas del UCM no solo tienen los elementos clásicos del cine de superhéroes como son los héroes, los villanos y esta lucha del bien contra el mal, sino que también siguen una fórmula propia. Se trata de historias sencillas que tienen una mezcla de acción y comedia y cuentan con conexiones a otras producciones de la misma franquicia. Y se nota, ¿no? O sea, cuando tú ves una película del UCM, se nota que es algo del UCM. Esto se debe a que Kevin Feige es la mente maestra detrás de cada una de las producciones de este universo, por lo cual tiene sentido que todas las cintas tengan un estilo similar. Es cierto que el UCM cuenta con algunos directores que tienen una voz creativa más fuerte, como lo son Taika Waititi, James Gunn, Chloe Zhao o Sam Raimi, pero a final de cuentas ninguna de sus producciones se sale de los parámetros establecidos por la franquicia. El problema es que vamos por la película número 31 del UCM y a pesar de que esta fórmula pudo ser muy fresca en un principio, pues hoy en día podemos decir que esta fórmula ya está cansando y que el UCM tiene varios problemas. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que aumentaron el número de producciones, lo cual hace que el tiempo que se le invierte a cada una sea menor y disminuya la calidad. Otro problema tiene que ver con el hecho de que las películas se parecen mucho entre ellas, y el tercer problema tiene que ver con que esta premisa, en la que cada vez nos presentan a un roster de superhéroes cada vez más grande, parece haber culminado con Endgame. Encontraron la manera de darle la vuelta con cintas como Spider-Man No Way Home o con Multiverse of Madness, ya que en ambos casos utilizaron el recurso de traer actores de franquicias del pasado para levantar el hype, y prometen que Avengers Secret Wars también será todo un espectáculo a nivel de Endgame, pero creo que tienen que encontrar otra manera de sostener su universo, ya que cintas como Black Widow, Shang-Chi, Quantumania o Love and Thunder no contaron con este gran roster de personajes y sí se notó en la taquilla. Entonces tienen que encontrar una manera para que la gente vaya a ver la película por la historia y no por los cameos. Hay otro dato que puede ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y si verdaderamente hay una fatiga del género de superhéroes. ¿Sabías que muchas cintas de superhéroes tienen una caída masiva en taquilla tras su primer fin de semana en cartelera? Del fin de semana del estreno al siguiente, la cinta Quantumania tuvo una baja en taquilla del 69%. Algo similar ocurrió con Love and Thunder, que bajó 68%, o Multiverse of Madness, que bajó un 67%. Esto es algo diferente a lo que vemos en otros blockbusters recientes. Jurassic World Dominion tuvo una caída del 55%, Top Gun Maverick bajó un 33% y Avatar 2 tan solo un 18%. Estamos hablando del top 3 de las películas más taquilleras del 2022. Esto puede significar que el cine de superhéroes tiene una audiencia base muy fiel que irá a ver la cinta el primer fin de semana, tal vez porque busque esa experiencia del fin de semana de estreno o buscan evitar spoilers, mientras que el público más mainstream se comporta de manera diferente y va poco a poco a las salas de cine a ver otro tipo de películas que sí llegan a ser muy exitosas, aunque no tengan un fandom tan fuerte. O sea, obviamente Avatar y Top Gun vendieron muchísimo, pero pues casi no ves cosplays de eso en convenciones. Son franquicias pues más normies. También está el caso de cintas como El gato con botas, que tuvieron un mal inicio en taquilla pero fueron mejorando a la larga, probablemente por la recomendación de boca en boca. Y esto es algo que tal vez ya no vemos tanto en el cine de superhéroes. Que los fans le digan a sus amigos normies, está buenísima, tienes que ir a verla. Por ejemplo, ¿recuerdas cuál fue la última película de superhéroes que tú recomendaste así? Entonces el cine de superhéroes sigue vendiendo porque tiene una audiencia muy fiel, pero creo que si las compañías quieren seguir manteniendo a este tipo de películas en un futuro, tienen que comenzar a apostar a la calidad para que la audiencia base de este tipo de películas las recomienden. Pero no solo se trata de hacer películas entretenidas y coherentes. El UCM tiene 31 películas que podrían tener esta descripción. Creo que también se trata de darle a la audiencia algo diferente. Entonces, ¿estás cansado de que el cine de superhéroes nos siga contando historias similares? Esta puede ser una solución. Ya he hablado de esto más a fondo en un par de videos, pero el crítico de cine John Cowelty tiene un ensayo que nos dice que cuando un género de cine es sobreexplotado, este deja de ser popular poco a poco, pero también comienzan a llegar escritores y directores que buscan inyectarle vida nueva a este tipo de historias, por lo que comenzamos a tener cintas muy interesantes. De hecho, Cowelty nos dice exactamente qué tipo de historias se forman cuando un género comienza a ser sobreexplotado. En su opinión, se forman 4 tipos de historias. Número 1, burlesque. Son historias que
parodian las convenciones establecidas de un tipo de películas. Se trata de ser conscientes los clichés del género y burlarse de los ridículos que pueden llegar a ser. Número 2. Evocación nostálgica. Son películas que toman los elementos más clásicos de un género para recrear una época pasada en donde las cosas parecían ser más seguras, haciendo un énfasis entre el pasado y el presente. 3 y 4. Desmitificación y reafirmación del mito. Son narrativas que se cuestionan si estos valores y conceptos que hemos visto en este tipo de cine son correctos o no, pero llegan a conclusiones diferentes. La desmitificación tiende a encontrar las fallas y las grietas en las historias, mientras que la reafirmación del mito llega a la conclusión de que sí, este tipo de historias tienen fallas, pero que aún así son necesarias. Cabe aclarar que Kawalti menciona que rara vez encontraremos películas que son únicamente de un estilo, sino que más bien las cintas adaptan fragmentos de estos 4 tipos de historias. ¿Crees que sea esto lo que el cine de superhéroes necesita? Recuerda que esta solo es la propuesta de un crítico. Quizás hoy en día no hay un verdadero problema con la taquilla, y digo quizás porque tendremos que esperar a que finalice el 2023 para tener una mejor idea de hacia dónde va la tendencia. Sin embargo, esta idea de que existe una fatiga del cine de superhéroes es cada vez más común. Tan es así que el sitio web de Direct reporta que el número de producciones que Marvel Studios sacará en los próximos años ha sido reducido para poderle dedicar más tiempo a cada una, lo cual, espero, se traduzca en una mejor calidad. James Gunn, por su parte, cree que esta fatiga sí es real, pero creo que tiene un muy buen punto al respecto. En sus palabras, creo que existe la fatiga de los superhéroes. Creo que no tiene nada que ver con los superhéroes, tiene que ver con el tipo de historias que se cuentan. Si no tienes una historia en la base, solo estás viendo a cosas golpeando a otras. No importa qué tan buenos sean esos momentos de golpear cosas o qué tan geniales sean los diseños o los efectos visuales, simplemente se hace cansado. Pero aquí me gustaría que me dijeras qué opinas tú. ¿Crees que existe una fatiga del cine de superhéroes? Y si es así, ¿cuál crees que sea la solución? Déjame tus respuestas aquí en los comentarios. Si te interesó esto de los 4 tipos de historias de superhéroes, tengo un video completo al respecto. Voy a dejártelo por aquí. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.